El Señor los bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, del versículo 13 al 14. Damos lectura a esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Padre. Te ruego, Señor, que en este día, Señor, tú seas hablando a nuestras vidas, a cada corazón. Queremos mirarte a ti, Señor. Queremos ver la realidad, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú dijiste, Señor, de lo que está escrito. Haz tu obra en cada uno de nosotros, que estemos preparados, Señor, para nuestro encuentro contigo. Bendice a tu pueblo, Señor. Señor, necesitamos tu ayuda en lo cotidiano todos los días, pero también, Señor, ayúdanos con tu Espíritu para vivir una vida victoriosa aquí en esta tierra, pero también estar preparados, Señor, para la vida venidera. Bendigo a tu iglesia, guárdales, susténtales, sé tu Señor con ellos todos los días, Señor, como tú prometiste. Bendigo a tu pueblo, Señor, y a todos aquellos que escuchan esta tu palabra con reverencia delante de ti, y bendice a tu pueblo, y me pongo en tus manos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Aquí estamos frente a la palabra del Señor que dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Nos interesa la puerta que nos conduce a la salvación. Aquí dice el Señor que es una puerta estrecha. ¿Cuál es este camino? Cristo es el Señor. A través de Jesús entramos a la vida verdadera. A través de Cristo encontramos sentido a esta vida que estamos viviendo aquí, pero también tenemos entrada libre a la presencia del Señor, porque Él dijo: me voy y prepararé lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. Cristo entonces es el camino para la salvación. Luego, la conversión. A través de la conversión nos volvemos a Dios. Pedimos perdón por nuestros pecados y nos volvemos netamente al Señor. Nos convertimos al Señor. Luego el arrepentimiento, que es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento respecto al pecado. Lo que antes era placentero, ahora reconocemos que es una ofensa para el Señor nuestro Dios y también una ofensa para nuestro prójimo. Por tanto, tenemos una idea diferente de lo que es el crimen, de lo que es el aborto, de lo que es cada pecado que nos separa de Dios y que es una ofensa para el Dios vivo. Entonces, el arrepentimiento es fundamental. La puerta del arrepentimiento es una puerta estrecha. Pocos entran a través del arrepentimiento a la presencia del Señor. Pocos entran a la presencia del Dios vivo a través de Cristo porque ignoran que Jesucristo es el Señor. Por tanto, Cristo es el Señor, es el camino. Luego nos convertimos al Señor y nos encontramos cara a cara con el Dios Todopoderoso. Luego vamos al arrepentimiento, cambiamos de mente y pensamiento y se produce en nosotros un cambio radical que nos hace ser diferentes como fuimos antes. Luego, obediencia, seguimos el camino de obediencia. También es un camino angosto la obediencia, porque solo algunos quieren obedecer a los mandamientos, solamente algunos quieren obedecer la palabra del Señor. Entonces el Señor dice que si amamos a Dios, si amamos a Cristo, vamos a obedecer los mandamientos que Él nos ha dado. Obediencia, luego rendición. Nos rendimos completamente al Señor. Preferimos al Señor antes que nuestras pasiones. Preferimos al Señor antes que nuestros deseos que nos apartan del Señor. Y luego la santificación. El Señor ya nos apartó para Él y ahora es necesario que andemos conforme a su palabra, conforme a la obediencia, y encontramos lo que la Biblia dice: santificación. Sed santificados en el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. El camino angosto.
Quisiera hoy hablar sobre la realidad, lo que está delante de nosotros. Nosotros estamos viviendo una vida con Cristo aquí en la tierra, en una realidad en que Cristo está con nosotros. Recurrimos a Él, oramos y confiamos en Él. Esa es las promesas del Señor, que las vivimos a diario en cuanto a la oración, en cuanto a la confianza en Él, en cuanto a la presencia permanente del Señor con nosotros, pero también esperamos esa ciudad maravillosa que el Señor fue a preparar. La Biblia enseña, a través de toda la Biblia podemos ver esa enseñanza, que la existencia humana no termina solamente en la muerte. La existencia humana no termina solamente en la muerte, como algunos piensan que alguien se murió y ya se acabó todo. No, la Biblia enseña que la existencia humana no termina ahí en la muerte, sino continúa para siempre, ya sea en la presencia del Señor en el cielo o también separado de Dios eternamente en el infierno. Y sobre estas dos cosas quiero hablar, porque Jesús enseñó mucho sobre el infierno, la realidad del infierno y la realidad del cielo. El Señor habló muchas veces respecto al infierno. 21 veces tenemos registrado ahí en Mateo y Marcos como el Señor habló respecto al infierno. Así que vamos a hablar sobre estas dos realidades de las cuales el Señor quiere que nosotros nos libremos. Por eso Jesús vino a morir en la cruz, para que no vayamos a dar a la perdición, para que nosotros encontremos la vida verdadera en Cristo, que cambiemos de todo corazón y nos entreguemos enteramente a Cristo y tengamos la fe, la esperanza cierta de que un día estaremos con Cristo en la presencia del Señor. Así que cuando se habla del infierno, no estar tirando palos, sino estamos hablando de una realidad, una verdad, como así también usted cuando camina por la carretera va encontrando señales en el camino. Si hay peligro, dice ahí peligro a 500 metros, a 300 metros, a 100 metros, a 50 metros. Siempre hay señales en el camino para que usted no vaya a dar ahí a una situación en que se va a complicar con un accidente. Así, en la vida cristiana el Señor anuncia, habla con anterioridad para que nosotros no vayamos a dar ahí. Años atrás me impactó una noticia que vi ahí en la televisión, donde hablaba de que se cayó un puente por un deslizamiento de tierra a través de las lluvias, y se cayó un puente. Una persona alcanzó a llegar, frenó a tiempo con su familia y corrió hacia el lugar donde él podía avisar a los vehículos que venían. Empezó a hacer señales, nadie tomó en cuenta esas señales ni pararon, y resultaron varias personas ahí muertas. A través de eso se produjo una catástrofe, porque nadie tomó en cuenta las señales de aquel conductor que quiso parar aquella situación que se estaba dando, una tragedia. Bueno, el Señor quiere parar que nosotros no vayamos a dar al infierno. El Señor quiere guardarnos de esa realidad. Dios ha hablado del infierno entonces no para asustar, no para atemorizar a la gente, sino para que nadie tenga que ir a parar allí al infierno. Esa es la realidad. Por eso el Señor insistió. Dios pone las señales en el camino para evitar una tragedia. Y la tragedia más grande para un ser humano es ir a dar al fuego eterno que es el infierno. Y de eso el Señor nos quiere librar. Por eso el Señor hizo una acción desesperada de ir a la cruz para salvarnos de esa tragedia de la perdición eterna. Por tanto, pongamos atención qué está diciendo el Señor al respecto. Últimamente en nuestros medios se dijo que no hay que hablar del infierno, no hay que hablar de los juicios de Apocalipsis, no hay que hablar de eso. Se nos dijo, lo escuchamos ahí en la televisión, no lo escuchamos en algunas personas que dijeron, no se hable de eso. Eso es hablar eso es predicar del evangelio del terror, se dijo en su tiempo. Pero es necesario hablar todo el consejo de Dios, es necesario hablar de todo lo que está escrito en la Biblia, y sobre todo hacer énfasis en todas aquellas cosas que el Señor Jesucristo hizo énfasis. Como le decía anteriormente,
En Mateo tenemos 15 veces, en el libro de Mateo 15 veces el Señor habló del infierno de manera muy explícita. Luego también en Marcos está escrito 6 veces como el Señor insistió ahí también en Marcos. También en Lucas tenemos una ilustración del tema del infierno y del cielo en la parábola del rico y Lázaro. Así que tenemos mucha información en la Biblia de lo que es esta vida que el Señor ha hablado con claridad. El cielo eterno, donde hay gozo y paz en la presencia del Señor, pero también otro lugar donde el Señor no quiere que vayamos a dar, que es allí al infierno. Entonces, como le digo, en toda la Biblia se enseña que la existencia humana no termina en la muerte, sino continúa para siempre, ya sea en la presencia del Señor o en el infierno, y sobre eso que estoy hablando ahora. Desde los días de Juan el Bautista, cuando empezó a predicar allí en el lugar donde él estaba predicando, en el Jordán, comenzó advirtiendo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Se podría decir, esto es un mensaje muy duro, pero estaba hablando la verdad. Era necesario que la gente se preparara, que diera frutos de arrepentimiento y viniera al Mesías, recibiera al Mesías, se convirtiera, se volviera a Dios, porque la salvación había venido a esta tierra. También dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y Jesucristo es el Rey, Él es el Señor. Luego también a través de otros tiempos, Jonathan Edwards, allí en los años 1700 y tanto, dio un sermón muy maravilloso, lleno de la presencia del Señor. Este sermón se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Cuando Jonathan Edwards predicó, la gente fue conmovida con esta realidad y tuvo temor a Dios, y fue tocada profundamente su generación de Jonathan Edwards, llevando a multitudes a la conversión. Y todavía se habla del avivamiento de Jonathan Edwards, donde Dios derramó abundantemente de su espíritu en aquellas personas que derramaron su corazón llorando y gimiendo delante de la presencia del Señor. Dicen los cronistas que esa gente, cuando escuchaba a Jonathan Edwards, quedaba paralizada escuchando cómo era el asunto del infierno. Por tanto, esas personas se quedaron por horas ahí llorando sus pecados delante del Señor, y tuvieron una conversión extraordinaria, y dio que hablar ese avivamiento de los años 1700 y tanto de Jonathan Edwards. Ustedes conocen también, escucharon, vieron algún video de Billy Graham también. Él nunca le sacó la vuelta tampoco al tema del infierno, al tema del juicio de Dios, ni a la realidad del infierno. En su casi el último libro que escribió, La razón de mi esperanza, él dedica ahí un capítulo entero a la realidad del infierno. Cómo algunas personas se burlan de esta realidad sin haber tenido una experiencia con esto, ni una experiencia con Cristo. Se burlan de algo que Jesucristo dijo que era real. Hay personas que hacen chistes del infierno, pero no es algo para hacer chistes, es algo serio, y el Señor quiere que no vayamos a dar allí. Esta vez yo voy a hablar del infierno, pero también del cielo. Por tanto, hay que poner atención a lo que el Señor dice. El infierno es un lugar de tormento, dijo el Señor. Un tormento eterno preparado para el diablo y para sus ángeles que le siguieron, pero también van a ir a dar allí los que le hacen más caso a Satanás que a Dios. No fue preparado para el hombre el infierno, pero al rechazar a Cristo, rechazar la salvación, queda expuesto a la condenación eterna el ser humano a causa de su pecado y que le separa de Dios. Así que Dios no quiere condenar a nadie, Dios no quiere echar a nadie al infierno. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, que vengan al Señor. Esa es la idea de Dios.
Hasta hace un tiempo no se enfatizaron esas cosas, no se enfatizó solamente el vivir aquí cómodamente y en prosperidad, y no se enfatizó el poner nuestros ojos en el Señor. Pero sin embargo, la Biblia dice que el apóstol Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo siempre hizo énfasis en la realidad que viene, Y entonces les exhortó a sus hijos espirituales a prepararse para la venida del Señor, que no se vuelvan atrás, que no se descarreen, que avancen hacia la meta, porque la meta es Cristo. Y el Señor Jesucristo habló del infierno. Él dijo que es una espantosa realidad, es la condenación eterna. Los impíos sufren allí, pasan angustia y remordimiento por saber que tuvieron la oportunidad de estar junto a Dios en el cielo y la rechazaron. Es una tragedia ir a dar al infierno. Por eso usted tiene que anunciar el evangelio a los suyos, que nadie se quede sin escuchar la buena noticia que ha llegado la salvación desde el cielo, que Cristo extendió sus brazos en la cruz del Calvario para salvar a cada persona humana. Así que si tiene una persona que está pasando un proceso, si esta persona está en peligro de muerte, busque una persona por ahí que le hable del evangelio. Usted mismo preséntele al Señor. El asunto es sencillo. Para recibir la salvación es necesario creer que Jesucristo vino en carne, que murió y que al tercer día resucitó de entre los muertos, y que cada persona puede entregar su corazón a Cristo y recibir gratuitamente la salvación que el Señor vino a dar. Por tanto, es necesario que hablemos esta palabra para que nadie vaya a ir allí al infierno. Así que, hermanos, tenemos una deuda para con aquellos que no le hemos anunciado el evangelio. La Biblia tiene referencias ahí respecto al infierno. Es un fuego que nunca se apaga, dijo el Señor. Es un horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura. Luego también dice que es una densa oscuridad para siempre, alejado del Señor en la oscuridad terrible, acompañado solamente por demonios que están tratando de destruir permanentemente un alma que no puede ser destruida. Y su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche, dice Apocalipsis en cuanto a esta realidad. Por tanto, es necesario temblar delante de la presencia del Señor, porque no hemos sido responsables de decirle a la gente que Cristo le ama, que extendió sus brazos en la cruz para que nadie se pierda, para que todos puedan venir al arrepentimiento delante del Señor. Dice que es un fuego que nunca se apaga y que el gusano que le está comiendo día y noche ahí, el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Eso es el remordimiento. Nosotros hemos experimentado el arrepentimiento que nos lleva a la salvación, pero allí en el infierno va a ocurrir algo que es parecido, que se llama remordimiento. Esta gente va a ser acusada permanentemente y va a ser confrontada porque pudo haber recibido a Cristo como Señor y Salvador y ya no va a haber solución para su vida. Entonces el remordimiento es ese gusano que está taladrando día y noche en su mente y en sus sentimientos. Eso dijo el Señor que ocurriría. Ya en el infierno Jesús dijo que ya no hay salida, ya no hay otra oportunidad ahí. Si alguien muere, se murió con sus pecados, ya no hay ninguna otra oportunidad. Por tanto, mientras la persona esté viva, esfuércese, le hable de Cristo, ore para que haga un milagro de salvación en esa persona. No se quede impávido mientras millones de personas están cayendo al infierno. No es necesario predicar
explicar que Jesucristo es el Señor, que Él es amor y quiere amar, quiere abrazar al ser humano, pero también hay un peligro que el Señor advirtió, porque hay señales en el camino. Hay peligro a 500 metros, hay peligro a 100 metros, hay peligro a 30 metros, hay peligro de ir al infierno, y la salvación es Cristo Jesús, que quiere salvar su vida. Es necesario entregar completamente su corazón a Cristo. Estamos en peligro en esta vida. La vida es transitoria, no son muchos años, ni siquiera algunos tendrán meses o días en esta vida. Por eso busque a Dios con todo su corazón. Entregue su vida a Cristo, porque Él trae salvación y vida eterna a su vida. No habrá salida allí. Esto es para siempre. El remordimiento, el lloro, el crujir de dientes, la soledad y la separación, el tormento del fuego que no se apaga, la sed y el dolor, y esto es para siempre. Allí no hay salida. Por tanto, la salida está ahora abierta, y la puerta es Jesús. Jesús es el camino a la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Jesucristo es el Señor. Ríndase a Él, el Señor le dará vida eterna. En la parábola de el rico y Lázaro muestra ahí la Biblia el destino final de un hombre que vivió centrado en sí mismo, tratando de satisfacer su propio egoísmo, viviendo para su propio bien y placer, y no pensó ni hizo provisión para la eternidad. Por tanto, el llamado de Dios es que usted haga provisión para la eternidad, y solamente Cristo es nuestra provisión. Él puede perdonarnos, Él puede salvarnos en un instante. Venga a Cristo, corra a Cristo, abrácese a Él, porque Él extendió sus brazos en la cruz para abrazarle, para salvarle. Es la realidad de Dios. Entonces el rico ahí en la parábola de Lázaro vivió para sus propios caprichos, para su propio placer, y no hizo provisión para la eternidad. Eligió mal, y su destino es la eternidad sin Cristo en el infierno. La peor tragedia que puede tener un ser humano, el cual fue creado para tener una relación con el Señor. Así que no se farree la oportunidad que Dios le está dando de abrazarse con Dios, de correr a la salvación, porque los días son cortos, y en cualquier momento usted va a estar delante de la presencia del Señor. Y aquí en la tierra quizás alguien va a ver una urna fabulosa, brillante, bien barnizadita, pero quizás su alma está sufriendo las penas del infierno. Por tanto, hermano, usted que ha creído, busque a Dios sinceramente, no se vuelva atrás, camine en integridad delante del Señor. Y usted que tiene familiares que no se han vuelto a Dios, háblele de Cristo. Háblele del amor de Cristo, que Jesús quiere salvarles para arrebatarles de esta situación de destrucción eterna que es el infierno. Jesús quiso evitar tal cosa para cada persona, invirtiendo su vida en la cruz, su sangre y su sacrificio, para que nadie caiga a ese lugar de tormento. Es necesario buscar a Dios con todo el corazón, con todas sus fuerzas. Es necesario mirar hacia el Calvario, como Cristo, tan mal herido, tan casi como destruido, lo vemos en la cruz, con múltiples de heridas en su cuerpo, pero también con sus brazos abiertos, diciéndole al Padre: consumado es. Ya había sido consumado todo el misterio de la redención. Ya estaba todo preparado para que el ser humano viniera a los pies de Cristo, recibiera a Cristo como Señor y Salvador, y se hiciera un heredero del reino de los cielos, para la gloria del Señor, debido a su gracia y debido a su misericordia. La cruz y el sacrificio de Cristo es el grito de Dios emitido de la eternidad misma, diciendo: ven a mí, ven hacia la salvación, dice Dios. Porque usted y yo no avancemos en la dirección del infierno. Por eso Jesús estuvo allí en la cruz, para que nosotros no sigamos avanzando hacia el infierno,
sino nos volvamos al Señor, pensemos en Cristo, entreguemos a Él nuestra vida y nos rindamos enteramente al Señor. El Señor dice: escapen de esta generación perversa, huyan de las garras de Satanás, corran hacia la cruz, dice el Señor. Eso es la idea que tenía Dios al enviar a su Hijo desde los albores de la existencia humana, desde antes de la eternidad misma. Dios ya había planeado salvar al ser humano a través de su Santo Hijo. Entonces está diciendo Dios: escapen de esta generación perversa, huyan de las garras del diablo, corran hacia la cruz. Limpies sus pecados en la sangre de Cristo. Suelten las ataduras de Satanás. Suelten las ataduras de toda religiosidad. Suelten toda clase de atadura que les mantiene alejados de Cristo y corran a Cristo. Escapen de la cautividad del pecado y huyan de las pasiones juveniles. No se queden ahí. Vengan a Cristo, abrácense a Cristo, reciban la salvación que Dios ha dado para cada una de las personas que viven en esta vida. Esto es el infierno. Esta es la realidad que el Señor quiere que escapemos. También la Biblia habla del cielo, de la presencia real allí del Dios Todopoderoso. La Biblia enseña que la existencia humana, como les dije anteriormente, no termina en la muerte. De ninguna manera, sino continúa para siempre, ya sea en la presencia del Dios vivo, en la presencia del Señor, donde está ese lugar que Cristo fue a preparar, o de otra manera termina allí separado de Dios eternamente en el infierno. Pero la idea de Dios es que nosotros vayamos a ese lugar donde Cristo fue a preparar. Y por esto voy a hablarle también del cielo de Dios, el cielo de Dios. Allí el apóstol Pablo tuvo una experiencia y vio cosas maravillosas, cosas celestiales de las cuales habla la Biblia. Hay plenitud de gozo, plenitud de la presencia del Dios Todopoderoso, la gloria permanente de Dios, y hay consolación sin límites en el cielo, en la presencia del Señor, donde Apocalipsis dice: la Jerusalén preciosa, el lugar que Dios ha mostrado para aquellos que le temen, aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. Consolación sin límites en la experiencia de los redimidos en el cielo. Así dice Apocalipsis. No se puede uno imaginar el gozo por la presencia real del Dios Todopoderoso. Cuando veamos aquellas cosas que hemos creído, veamos la realización de lo que nosotros hemos soñado respecto a Dios y aquellas cosas que hemos creído, va a ser maravilloso cuando veamos a nuestros seres queridos que han ido a la presencia del Señor y veamos esas llagas, esas señales en los pies y en las manos de Cristo, que con amor nos abrace y nos lleve a la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando veamos estas realidades maravillosas que habla la Biblia, será el sumo gozo, el cual nunca usted ha sentido. Ahora podemos sentir de vez en vez la presencia maravillosa del Espíritu Santo, y eso no, como que nos transporta a otra dimensión. Pero ahí, cuando se vean las cosas cara a cara, aquellas cosas que dice la Biblia que son maravillosas, y al Dios Todopoderoso, y Dios empieza a revelarle todas aquellas cosas que no pudo aprender aquí en la tierra, será un lugar de maravilla, el cielo eterno que Dios fue a preparar para cada uno de nosotros. Será un lugar de consolación eterna. Veremos a Dios permanentemente allí en el cielo. Definitivamente la realidad de las cosas que Dios ha preparado para los creyentes en el cielo supera nuestro entendimiento. No lo podemos entender.
nuestra imaginación tampoco puede concebir las maravillas que hay allí donde Jesús dijo: voy a preparar morada para vosotros. Cosas que ojo no vio, dijo Pablo, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Señor Jesucristo trazó nuestro camino al cielo, eso es, en la cruz, con su propia sangre, como dice Hebreos capítulo 10. Luego también existe el peligro que nos deslicemos en esta vida de esta salvación que nosotros hemos adquirido por la fe. Cristo la ganó en la cruz del Calvario, pero nosotros al creer en Jesús nos apropiamos de esta bendición maravillosa que Dios ha dado a nuestras vidas. Por tanto, busque a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Entonces busque a Dios con todo el corazón. No permita que Satanás le arrebate, le robe esta salvación tan grande que Dios le ha dado a usted. Busque a Dios con todo el corazón y no se quede atrás. Es necesario buscar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y entrar por esa puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Entonces busque a Dios, porque usted está de paso en esta tierra. Dijo el apóstol Pablo que somos peregrinos en esta tierra, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. También dijo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fije su mirada en Cristo, fije su mirada en el galardón que Él dijo: sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Piense en el Señor, no se deje arrastrar hacia el infierno, vuelva hacia Dios con todo el corazón y el Señor le perdonará sus pecados. La sangre derramada en la cruz está fresca para limpiar sus conciencias, para limpiar sus pecados y renovarles en una plena relación con el Dios Todopoderoso. Lo que vivimos aquí en esta tierra es como una morada terrestre, dijo el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere o morimos, el Señor nos va a dar una nueva vida, una nueva realidad en el cielo de Dios. Por tanto, busque a Dios con todo su corazón. Si es terrible la realidad del infierno, que Dios habló claramente de eso, el cielo es un lugar maravilloso que no nos podemos imaginar siquiera cómo Dios ha hecho tanta maravilla para que cuando partamos de esta vida podamos ver la gloria del Dios Todopoderoso. No olvidemos nunca que la ira de Dios se revela desde el cielo, como dice la palabra de Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, ante tal cosa, debemos guardar silencio delante del Señor y guardar temor reverente de nuestro Dios y buscarlo con toda responsabilidad, con todo nuestro amor, porque el Señor ha demostrado amor para con nosotros. Busquemos al Señor, hermanos, sabiendo que esta vida es una vida efímera, un lugar que estamos viviendo que quizás en cualquiera de estos días se termina, porque estamos de paso en esta vida, somos peregrinos y nos vamos a la ciudad celestial que Cristo fue a preparar para nosotros. Pero es necesario que sepamos que también hay un lugar de tormento, que a ese lugar Dios no quiere que llegue ningún ser humano. Por tanto, busque a Dios y también haga responsabilidad en su corazón de anunciar este evangelio a otros, porque no es solamente la salvación suya,
la que es necesaria. Es la salvación de todos sus familiares, de sus vecinos, de aquellos que están cerca, de aquellos que están al alcance de su palabra. Así que comparte el evangelio, que es un evangelio de refrigerio en esta vida, pero también un evangelio de salvación eterna. El Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar entonces, pidiéndole al Señor que Él sea propicio con aquellos que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Que el Señor sea propicio con aquellos que están debilitándose y cayéndose y alejándose de Dios. Que el Señor sea propicio a aquellos que han sido fieles. El Señor les sostenga, les guarde, para que cuando un día estén delante de la presencia del Señor, Él pueda decirnos a cada uno de nosotros: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, tú eres nuestro Dios. Te agradecemos por la vida, Señor, en esta tierra, porque tú no nos has dejado solo en ningún momento. Tú has proveído, Señor, tú nos has sustentado. No han faltado tus promesas, no ha faltado tu presencia día tras día. Pero también nos fijamos, Señor, en tus promesas, que has preparado un cielo eterno para aquellos que han creído. Has ido a preparar moradas, Señor, para aquellos que han sido fieles en la vida. Pero también hay un peligro, que nos podamos deslizar. Por tanto, ayúdanos, fortalécenos, Señor, para buscar tu rostro permanentemente y poder desoír los anuncios del enemigo y del mundo. Ayúdanos, Señor, a apartarnos para ti, vivir una vida consagrada para tu gloria. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, el tiempo que nos queda en fe en ti, Señor. Bendice a tu pueblo, como también te presento nuestros familiares y los familiares de nuestros hermanos. Sean tocados, sean impactados por la verdad del evangelio y vengan a la cruz, vengan sabiendo que tú estás atento para abrazarles con tu amor. Señor, no permitas que ninguno de aquellos que conocemos vaya a dar al fuego eterno. Bendice a tu pueblo, guárdales, susténtales en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Y tu bendición sea sobre cada hogar y afírmanos en ti, en la fe, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al Señor sea la gloria por siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, amigos.